¿Qué significa realmente deja que la vida fluya? Mejor aún, ¿qué es lo que no significa? No significa ser perezoso y no hacer lo que se supone que se está haciendo, no significa gandulear, ni tampoco ser insensible ante las desgracias ajenas con una actitud de ¿y qué? Así es la vida. Lo que sí significa es, hablando en términos generales, acometer la rutina diaria con una actitud relajada, basada en la comprensión total básica de que nada puede suceder a menos que suceda según el propio destino, según la voluntad de Dios, según la ley cósmica. En otras palabras, uno cumple con su rutina diaria, la que le corresponda a cada cual, tomando las decisiones con tanta responsabilidad como esté en su naturaleza hacerlo, esforzándose al máximo para poner en práctica las decisiones tomadas según las circunstancias. Una vez hecho lo que cada cual puede hacer, esta comprensión básica mitiga la preocupación y la ansiedad sobre lo que pueda suceder en el futuro. Quizás sea aún más importante la comprensión básica de que nadie es un hacedor en ningún momento que, en palabras de Buda, los acontecimientos suceden, los actos se realizan, las consecuencias se producen, pero no hay un hacedor individual de ningún acto, pues eso alivia la carga habitual de culpa y vergüenza que solemos tener por nuestras acciones inmorales o fracasadas, o de orgullo y arrogancia por los éxitos. También, y puede que más importante si cabe, sabremos que no hay razón para trasladar esa carga de odio y maldad hacia el otro, a quien, si no fuera así, consideraríamos la causa de nuestro daño o nuestra desgracia. La comprensión está basada en la aceptación total de que si somos dañados, lo somos porque, por alguna razón que se nos escapa, tenemos que ser dañados conforme a la ley cósmica omnímoda que se aplica a todo el universo, desde el átomo más pequeño hasta el mayor de los planetas o de los astros. En otras palabras, sería total y absolutamente estúpido odiar a quien, cualquier organismo cuerpo-mente en particular, solo ha sido el medio a través del cual sucedió el acto que nos hirió, una vez más. Según la misma ley cósmica, deja que la vida fluya significa sencillamente aceptar lo que traiga cada momento como algo que era inevitable que sucediera, haciendo lo que creamos que debemos hacer en cada momento y, sin agobiar innecesariamente nuestra mente con una carga de conceptualizaciones sobre lo que pueda suceder o no en un futuro incierto. Dejar que la vida fluya es una opción que libera a la mente humana de su estrecha identificación con el ego abstracto como hacedor. El acto de hacer sucede, y esto no debería ser difícil de entender, porque no tenemos más remedio que admitir que sabemos cómo mover las manos, cómo tomar una decisión o cómo respirar, aunque nos sería muy difícil explicar con palabras cómo lo hacemos. Sabemos hacerlo simplemente porque lo hacemos, porque sucede. Comprender que la vida simplemente sucede es una extensión de este tipo de conocimiento que nos proporciona una idea de nosotros mismos muy diferente de aquella a la que tradicionalmente estamos acostumbrados. ¿Sería posible sentirse anclado en la paz y la armonía mientras se afrontan las situaciones que se van sucediendo a cada momento en el medio urbano de hoy día? En otras palabras, ¿sería siquiera posible vivir la propia vida con tranquilidad y en reposo, mientras se lucha con las situaciones de la vida tal y como se van produciendo en la superficie a cada momento? ¿Es una posibilidad factible o no es más que un sueño, una ilusión? ¿No resulta muy difícil imaginar una situación de la vida en la que surja momentáneamente una emoción fuerte, como la ira, y que no se prolongue en el tiempo horizontal como animosidad, furia, cólera o rabia? Tampoco hay necesidad de prolongar una preocupación momentánea hasta convertirla en ansiedad. No hay duda de que un suceso, cualquier acontecimiento, puede producir dolor en ese momento, pero es necesario recrearse en él hasta convertirlo en un duelo. Este tipo de aceptación de la emoción en el momento, sin prolongarla, no es un imposible. Ha sucedido en el pasado y sigue sucediendo ahora, aunque en ocasiones comparativamente más escasas. Da la impresión de que lo que se necesita es un cambio radical en el modo de pensar. Es sencillo comprender que lo que lleva la emoción momentánea a prolongarse en el tiempo es el hecho de que el ego reacciona ante la reacción natural del organismo cuerpo-mente. En otras palabras, la reacción biológica, natural, del organismo cuerpo-mente ante algo visto u oído, o ante algo que haya surgido en la mente, no está esencialmente al alcance del control de nadie, pues depende por completo de la programación particular del organismo cuerpo-mente, genes más condicionamiento. Esta reacción impersonal momentánea se convierte en algo personal que prolonga su duración cuando el ego reacciona a la reacción natural del organismo cuerpo-mente e identifica la reacción como propia, la ira.
surgida de forma natural y espontánea en el organismo cuerpo-mente, se convierte en estoy enojado, tal cosa y tal otra me irritan, le odio. Así pues, queda claro que no hay implicación si el ego es capaz de mantenerse fuera de la emoción natural, siendo un simple testigo del surgimiento y la desaparición de la emoción, viéndola como algo que ha surgido en el organismo cuerpo-mente, no en mí. La implicación significa que uno se odia a sí mismo por lo que ha sucedido y, al mismo tiempo, también odia al otro por haber sido la causa de lo que sucedió. De esta manera, la vida, como una cadena de situaciones, se convierte en una adición constante a la carga de odio hacia uno mismo y hacia el otro. Y este, y no otro, es el sufrimiento de la vida del que queremos librarnos. No se trata de lo que llamamos dolor físico, psicológico o económico, que puede aparecer y desaparecer a cada momento. La ausencia de la carga de odio significa estar verdaderamente anclado en la paz y la armonía mientras se va afrontando la vida momento a momento, sin sentirse nunca incómodo con uno mismo, sin sentirse nunca incómodo con los demás. Estar anclado en la paz y la armonía mientras uno se enfrenta a la vida a cada instante, significa permanecer en calma mientras la energía primaria hace su labor en el cuerpo, provocando movimientos físicos y mentales que son observados como algo que, sencillamente, sucede, y no como algo que está siendo hecho por uno mismo o por el otro. Esto es lo que queremos decir con las palabras, deja que la vida fluya. Hay un dilema inherente a la teoría y la práctica del no hacer imposible de evitar y que ha de ser afrontado por el ser humano. El dilema consiste esencialmente en si se ha de mirar la vida desde la orilla o implicarse en ella, si declinar la responsabilidad o aceptarla de buen grado, si, hablando vulgarmente, rajarse o no. La teoría espiritual no pone fácil la decisión, en todo caso hace aún más confusa la confusión. Ramana Maharshi, por ejemplo, dice, nadie triunfa sin esfuerzo, los pocos que lo consiguen deben su éxito a su perseverancia. Pero también dice, sería necio el pasajero de un tren que llevase la carga en la cabeza. Que la ponga en el suelo, comprobará que la carga llega a su destino igual. De forma similar, no nos hagamos pasar por los hacedores, resignémonos al poder conductor. También Jesús nos dice en el Sermón de la Montaña que nos relajemos, que dejemos que el mañana cuide de sí mismo y que lo dejemos todo en manos del poder oculto. En la parábola de los talentos, colma de alabanzas al ciudadano diligente, trabajador y responsable y, amorosamente, envía al infierno al holgazán improductivo. El dilema realmente no es un simple rompecabezas intelectual o filosófico, es real y hiere. Como ha dicho Douglas Harding, tanto si adoptamos la vía de dejar que las cosas sucedan, como la de la intervención enérgica, tenemos problemas. ¿Qué clase de vida es la vida del inadaptado que no mueve un dedo, ni toma decisiones ni acepta tener ninguna responsabilidad hacia sí mismo, y mucho menos hacia sus congéneres? Y con respecto a su polo opuesto, el cuadriculado, el trabajador infatigable, concienzudo, el hombre de espíritu cívico que carga con todo, todos sabemos los compromisos, frustraciones y ansiedades que le llueven, por no hablar de la decadencia y la muerte que darán al traste en breve con él mismo y con todos sus planes. Es evidente que necesitamos una solución radical y realmente práctica que podamos aplicar de inmediato en nuestra vida diaria. Una forma sencilla sería averiguar de qué manera se las arregla el sabio para ser testigo del flujo de la vida sin implicarse en ella. Resulta obvio que el sabio no es una persona apática, lánguida, fracasada ni irresponsable. Por el contrario, se ve que el sabio es especialmente vivaz y a su manera maravillosamente decidido y enérgico y exitoso en cualquier cosa que haga en su vida diaria. De hecho, se ve que el sabio es el polo opuesto de esos humanos tristes a los que parece faltar energía vital. En otras palabras, hay un mundo de diferencia entre el inadaptado y el sabio, por mucho que puedan parecer semejantes su aspecto y su comportamiento. Y, maravilla de maravillas, la diferencia resulta estar simplemente en su actitud ante la vida. El inadaptado se considera a sí mismo una persona que, al parecer, ha elegido ser un inadaptado por alguna razón que se le escapa, en tanto que el sabio ha llegado a la firme e indudable conclusión de que no es una persona en absoluto. Sin embargo, el sabio tiene que pasar el resto de su vida en una sociedad que no acepta el concepto de no hacer. Esto es lo que Ramana Maharshi decía al respecto. La acción no crea esclavitud. La esclavitud deriva de la noción falsa de que yo soy el hacedor.
Afiánzate en el ser y actúa de acuerdo a la naturaleza sin el sentimiento de hacer. Prestar atención al ser incluye prestar atención al trabajo. El trabajo no te atará. Irá por sus propios pasos. Esta es la clave de la situación. Según mi propia percepción, el sabio vive su vida con la convicción total y absoluta de que nadie es el hacedor, ni el mismo ni el otro. En lo que se refiere a la responsabilidad consigo mismo, está totalmente exento de la esclavitud que suponen la culpa y la vergüenza basadas en él mismo como hacedor. También estará libre de la esclavitud del odio y la malicia, de la envidia y los celos hacia el otro por las acciones de este último. En otras palabras, el sabio afronta la vida momento a momento, aceptando cualquier cosa que ésta traiga, dolor o placer, como su destino o la voluntad de Dios, según una ley cósmica cuyas bases no puede comprender ningún ser humano. Al mismo tiempo, el sabio está anclado firmemente en la paz, la armonía y en la tranquilidad mientras afronta la vida momento a momento, sin sentirse nunca incómodo consigo mismo, sin sentirse nunca incómodo con el otro. El sabio no ignora nunca el hecho de que tiene que seguir viviendo su vida en una sociedad que no suele aceptar el concepto del no hacer y que sigue responsabilizando de sus acciones a cada entidad individual. Esto no es un problema para el sabio, que acepta cualquier acto que se produzca a través de su organismo cuerpo-mente como algo que depende totalmente de su propio destino, como la voluntad de Dios, según una ley cósmica. Y lo que es más importante, también acepta el juicio de la sociedad sobre su acción buena, mala o indiferente, como la voluntad de Dios. En otras palabras, el sabio ha aceptado total, absoluta e incondicionalmente el concepto de Buda. Los acontecimientos suceden, los actos se realizan, pero no hay un hacedor individual de ningún acto. Así pues, el sabio vive su vida como una entidad separada responsable de sus acciones ante la sociedad, con la comprensión firme de que todas las entidades separadas son, de hecho, instrumentos cuerpo-mente separados a través de los cuales funciona la energía primaria que produce los acontecimientos o los actos con toda precisión según la ley cósmica. La suma de todo esto es que el sabio vive su vida perfectamente feliz de hacer lo que su naturaleza espera que haga, aceptando todo lo que suceda después como voluntad de Dios. El sabio vive su vida sabiendo que su vida está siendo vivida y, por tanto, sin expectativas de ninguna clase. Si se le pidiera al sabio que dijera muy brevemente cómo vive el día a día, su respuesta sería: estoy en calma y miro el flujo de la vida.